Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver en este video repaso cómo se grafican números fraccionarios en la recta numérica. Por lo tanto, nuestro tema es graficación de un número fraccionario en la recta numérica. Primero tenemos que recordar que las fracciones pueden ser fracciones propias o fracciones impropias. Recordemos entonces cuál es la diferencia entre fracción propia o fracción impropia. Una fracción es propia cuando su numerador es menor que el denominador. Ejemplos entonces de fracción propia: 3/5. Eso es una fracción propia. El numerador es menor que el denominador. Otro ejemplo, menos 2/11. Eso es una fracción propia. Puede ser negativa también. Su numerador es menor que el denominador. Otro ejemplo, ese decimal, aunque no es una fracción, representa una fracción. Si buscamos la generatriz de este número, esto equivaldría a decir 3/9, lo que es igual a 1/3. O sea, este decimal representa también una fracción. Y esa fracción, observamos que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, esta es una fracción propia. En otras palabras, representa fracción propia todos los decimales que son menores que la unidad, ¿no? Entonces, en este caso, pero vamos a ver más adelante incluso que van a estar, si son positivos, estas fracciones propias se van a graficar de 0 hasta menor que 1. O sea, va a estar unida entre 0 y 1. Y si es negativa, estará contenida entre 0 y menos 1. Vamos a ver eso más claro acá adelante. Observemos esto de aquí entonces, ¿no? Fracción propia es aquella que está en la cual, el numerador es menor que el denominador. Bien, después de esta aclaración vamos a graficar fracciones propias. También debemos tener en cuenta que la definición de fracción es la unidad dividida o repartida en partes iguales. Entonces, si yo voy a graficar, por ejemplo, 2/3, lo quiero graficar, yo voy a tomar la unidad, voy a marcar la unidad, en este caso, por aquí. Aquí está la unidad. Como es positiva, será de 0 hasta 1. Y entonces vamos a dividir esta unidad en partes iguales. ¿En cuántas partes se ha dividido? En 3. Recordemos algo, para dividir este espacio en 3 porciones iguales, ¿cuántos cortes necesito hacer? 2. ¿Sí? Con 2, observe, tratando de que sean en partes iguales, con 2 genero 3 espacios. A cada una de estas partes le llamamos tercios. Entonces, al hacer cortes, 2 cortes, genero tercios. Y de esos tercios, ¿cuántos han tomado? 2. Por lo tanto, tomo 1 y 2. Y aquí donde me descanso, donde deposito esta cantidad, entonces aquí está la expresión 2/3. Ese es el gráfico de 2/3 en la recta numérica. En la misma recta numérica vamos a graficar el 1/5 negativo. No quiere decir, cuidado, que ahora voy a hacer más grande la unidad. Es la misma representación de la unidad. Sería exactamente aquí. O sea, es la misma unidad, solo con que ahora es negativa y ya no va a ser dividida en 3 partes, porque ahora me indica que debe ser en 5 partes. Por lo tanto, si quiero dividir este segmento o este espacio en 5 partes, ¿cuántos cortes debo hacerle? Bien, siempre uno menos, por lo tanto será 4. Tratemos de dividir en 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. Por aquí. A ver, 1, por aquí 2, por aquí 3, 4. Listo. Al hacer 4 partes, ¿no? Tratemos de que sea igual. 1, 2, 3, 4, 5. Se generan 5 espacios. De esos 5 voy a tomar solo 1. Lo voy a marcar con rojo para diferenciarlo del anterior. Entonces veamos. Solo tomo 1, pero es del 0 hacia la izquierda. Entonces la expresión que queda aquí será negativa. Y corresponde a la quinta parte de un número, 1/5. Entonces eso es menos 1/5.
Veamos en las otras rectas, vamos a hacer otros ejemplos, no vamos a saturar esa para que observar y sacar una conclusión. Bien, vamos en este de aquí a graficar ahora el menos 3/4. Como decíamos, entonces se considera la unidad dividida en 4 partes iguales. La unidad es la misma, no va a variar, aquí mismo sigue siendo menos 1. ¿Y por qué elegir este lado? Porque dice menos 3/4. Entonces es del 0 al menos 1. ¿En cuántas partes voy a dividir? En 4. Por lo tanto, ¿cuántos cortes tengo que hacer? Siempre uno menos, 3. 1, 2, 3. Al hacer 3 cortes, automáticamente se genera 1, 2, 3, 4 espacios. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que de esos cuartos, porque cada uno representa un cuarto, voy a tomar 3. Entonces, veamos. 1, 2 y 3. Aquí exactamente está la expresión fraccionaria menos 3/4. En el mismo plano, pero en la misma recta, voy a graficar ahora el 5/7. Recuerde, no varía la unidad, no porque vaya a dividir en más partes, voy a hacerla más grande, cuidado. Siempre representada por la misma dimensión. Ahora sí, son 7 partes, ¿verdad? Entonces, ¿en cuánto tengo que dividir el segmento? Siempre uno menos, en 6. Entonces trataremos de que sea 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Generan 7 espacios. Al hacer 6 cortes me generan 7 segmentos pequeños, ¿no? 7 porciones. Cada una de esas porciones es un séptimo. ¿Y cuántas quiero graficar? 5. Entonces, mire, del 0 hacia la derecha, siempre partiendo del 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí donde termino, automáticamente, es que va a estar el 5/7 positivo. Del 0 a la derecha positivo, del 0 a la izquierda negativo. Y vamos a ver en esta última recta, vamos a seguir graficando, como le indicaba al principio, menos 1 y 1. Eso no va a cambiar, ¿sí? Ahora sí, vamos a graficar de este lado, vamos a graficar el menos 5, un poquito vamos a extendernos, el menos 5 onceavos. Veamos que todas estas fracciones cumplen con la condición de que su numerador es menor que el denominador. Entonces estamos graficando fracciones propias. Este también, menor que el denominador, numerador menor. Entonces, 5 onceavos. Si son onceavos, ¿verdad? Significa que la unidad se divide en 11 partes. Para que se me produzcan 11 partes, tengo que hacer cortes, 10 cortes. Siempre un corte menos la cantidad de partes que quiero obtener. Ya le voy a explicar por qué en un ejemplo clásico, ¿no? Entonces, serían 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están las 10 partes. Y al hacer 10 cortes, se generan ¿cuántas partes? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. He dividido en onceavos. De esos onceavos, ¿cuánto debo tomar? Me dice que debo tomar 5. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Exactamente aquí va a estar el menos 5 onceavos. De igual manera, vamos a concluir, para sacar una conclusión de la recta, perdón, diciendo ahora que vamos a graficar el decimal 4/9. Una vez más, si quiero obtener 9 partes iguales, debo hacer 8 cortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya estamos seguros que van a generar 9 partes. ¿Y de esas cuánto voy a tomar? Voy a tomar 4. 1, 2, 3, 4. Aquí está. Es positivo, entonces esto es 4/9. ¿A qué conclusión podemos llegar? Voy a trazar una línea para que observen algo. ¿Sí ven? Las fracciones propias positivas se grafican de 0 hasta cerca o próximo a 1. No, en otras palabras, son menores que 1, se grafican entre 0 y 1. Mayores que 0 y menores que 1. Si son fracciones propias positivas.
Si son fracciones propias negativas, serán entonces mayores que menos 1 y menores que 0. En otras palabras, para graficar fracciones propias, tenemos que van a estar contenidas, sean que sean positivas o negativas, si son positivas, entre 0 y 1. Si son negativas, entre 0 y menos 1. Es importante tener claro esto. Bien, entonces ahora sí, pero ¿qué sucede algunas veces cuando ya las fracciones no son fracciones propias? También existen fracciones impropias. Es lo que vamos a ver a continuación. Bien, ahora vamos a graficar fracciones impropias. Primero definamos qué son fracciones impropias. Una fracción es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Si esto sucede, significa que existen enteros contenidos dentro de la fracción. Pongamos un ejemplo de fracción impropia. Por ejemplo, 7 medios. Nos damos cuenta que el numerador es mayor que el denominador. Entonces, esta fracción es impropia y como toda fracción indica una división, vamos a hacer la división. 7 dividido entre 2 o repartido entre 2, la respuesta es 3. Por 2, 6. De 7 me sobra 1. Esto quiere decir que esta parte que está aquí es una parte entera. Es la cantidad de enteros contenidos. O sea, serían 3 enteros y en cambio, lo que sobra aquí el residuo, es la parte que sobra y que va a ser dividida para el denominador 2. Entonces, 7 medios equivale a 3 enteros, 1 medio. De igual manera, otro ejemplo, si yo tengo 11 cuartos, la respuesta será 11 dividido para 4 sería a 2. Y por supuesto que diría 2 por 4, 8, para llegar a 11 es 3 cuartos. Entonces, 11 cuartos equivale a 2 enteros, 3 cuartos. Ahora viene por qué razón cuando lo queremos convertir otra vez de mixto a fracción impropia decimos 2 por 4, 8 más 3, 11. De igual manera, si quiero dividir ahora, quiero convertir de fracción impropia a número mixto, 11 dividido para 4 es 2, ¿verdad? 2 por 4, 8, o 11 menos 8, 3. 2 enteros, 3 cuartos. Bien, y puede ser negativas también. Por ejemplo, si tenemos 8 quintos, la respuesta sería menos un entero, ¿verdad? 3 quintos, que es lo que me falta para llegar a 8. Bien, eso es lo que vamos a graficar ahora. Fracciones impropias. Vamos a poner, aquí vamos a hacer de una por una, ya que de pronto algunas van a ser más extensas que otras. Vamos a graficar primero entonces el menos 9 quintos. Primero tenemos que convertirlo a número mixto, dado el caso que es una fracción impropia. Eso me doy cuenta al ver que su numerador es mayor que el denominador, contiene más partes de la que está dividida la unidad. 9 dividido para 5, esto será igual a 1. ¿Y cuánto me sobra? 1 por 5, 5. Para llegar a 9, 4. 4 quintos. Esto quiere decir que hay una parte entera, se toma una parte completa. Es decir, esto es un entero. Tomo una parte completa. Y de la otra, del siguiente, voy a tomar es una porción. Un entero completo y una porción de otra. ¿Qué porción es? 4 quintos. Entonces significa que el siguiente entero va a ser dividido en 5 partes. Para que sea 5 partes, debe hacerse 4 cortes. 1, 2, 3, 4. En ese momento que hago 4 cortes, genero 5 partes. ¿Cuántas de ellas voy a tomar? Voy a tomar 1, 2, 3, 4. Aquí entonces está el menos un entero, 4 quintos, o su equivalente, menos 9 quintos. Vamos a graficar de igual manera acá otro número. Vamos a graficar el número 7 medios, con positivo para utilizar la semirrecta. Como dijimos al principio, tenemos que llevarlo a número mixto. 7 dividido para 2 es a 3. 3 por 2, 6, de 7, 1. Estamos hablando del 3 enteros, 1 medio. 3 enteros es aquí. 1, 2, 3. Ahí están los 3 enteros, ¿no? Partiendo de aquí. Listo, entonces 3 enteros y acá dice que voy a tomar la mitad, medio. Entonces, 3 enteros, aquí llego, me deposito la mitad, aquí está el 3 enteros, 1 medio positivo, o su equivalente, 7 medios. Vamos a continuar en la siguiente recta y vamos a graficar otras cantidades.
como por ejemplo voy a diferenciarlo con rojo, como por ejemplo el 9 medios negativo. Cuando hablamos de 9 medios, estamos hablando de que esta fracción es una fracción impropia. Entonces digo 9 dividido para 2, la respuesta es 4, por supuesto con el signo menos 4, y me sobra 1. ¿Por qué? Porque 4 por 2, 8, para llegar a 9, 1 medio. Serán 4 partiendo de 0, 4 enteros negativos, 1, 2, 3, 4, y tendré que necesitar un punto más, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro será entre 5. Entonces aquí será y menos 5. De ese menos 5 tomo la mitad, porque hice medio. Entonces aquí está el número menos 9 medios, o su equivalente, menos 4 enteros, 1 medio. Si nos vamos para el lado positivo, voy a ponerlo de este lado, quiero graficar ahora el número, vamos a borrar, en la misma recta quiero graficar el número 15 séptimos. Observen, 15 séptimos, fracción impropia, serían 2 enteros, 1 séptimo. 2 enteros partiendo del 0, 1 y 2. Y este entero que está aquí se divide en 7 partes. Para eso hago 6 cortes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de esas partes, ¿cuánto tomo? 1. Entonces de aquí a aquí exactamente tenemos que va a estar el 15 séptimos o su equivalente, 2 enteros, 1 séptimo. Bien, vamos a utilizar la última recta para ver ahora qué pasaría si lo que me mandan a graficar son decimales exactos. Si yo tengo un decimal, por ejemplo, el decimal menos 3.5, pues bueno, en decimal también lo puedo graficar porque es un decimal exacto. Pero como ejemplo también podemos hacer que lo podemos llevar a fracción. Observe, tenemos que la fracción correspondería a 35 sobre 10. Y entonces esto a su vez se puede simplificar. Estamos hablando entonces que le vamos a sacar la quinta 7 y la quinta 2.